Namaste. Bueno, mi nombre es Jorge Eduardo Benítez Ibáñez. Soy terapeuta holístico, enfocado bien interesantemente en terapias alternativas desde lo vibracional, formado en India, Nepal, en Estados Unidos, en Argentina, acá en Colombia. Y desde hoy vamos a estar en contacto con esta locura de hacer un programa, por decirlo así, al que hemos denominado Despertar Interior. Y digamos que todos los acompañamientos que humildemente voy a estar haciendo en cada capítulo que vayamos presentando de este programa tan bonito, va a estar muy enfocado sobre el tema mental, sobre el tema emocional, sobre el tema corporal, sobre el tema espiritual. Por eso lo hemos llamado despertar interior. Y todo tiene que ver con energía. En este ratico vamos a estar compartiendo un poco sobre la importancia de la energía, la importancia de la vibración, la importancia de las frecuencias y cómo yo resueno frente a este tema tan bonito. Nosotros no somos conscientes de ello. Por tanto, te hago pues la pregunta de si conoces la importancia del manejo de tu energía y si eres consciente de tu energía mental, emocional, corporal y espiritual. Porque aquí pues es bien importante que nosotros nos vayamos educando en el ingreso de esta nueva era de Acuario con este tema tan maravilloso. Repito, cuando yo me conozco, cuando yo me reconozco, cuando yo me identifico, cuando me siento como una fuente de energía, logro entender cómo son mis vibraciones y logro entender cómo son mis frecuencias y cómo las estoy resonando. Esto es supremamente clave. Entonces, en las últimas semanas ha pasado algo bien interesante y bien maravilloso, y es que los astros del universo se van moviendo de una forma bien interesante. Le compartía yo hace rato a una compañera sobre hace más o menos como una semana y media la frecuencia Schumann de la Madre Tierra se subió como nunca se había visto, de 100, 110, 120 hercios. Y esto es bien interesante porque el universo está cambiando, el planeta está cambiando y por ende nosotros los seres humanos también estamos cambiando de una manera bien interesante energéticamente. Y de pronto te preguntarás qué tiene que ver este tema de la energía, de la vibración y de las frecuencias conmigo. Y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque es un tema que a mí particularmente me apasiona, que yo lo veo cuando tengo la oportunidad de pronto de hacer consultas privadas, cuando tengo la oportunidad de hacer orientación y acompañamientos en grupos, cuando estoy como mentor, como coach. Es bien importante de pronto ver cómo se mueve la energía y como que las personas, los participantes van logrando entender y comprender que esto definitivamente es clave. Veníamos de una era de Acuario, veníamos de una era de Piscis y estamos en una era de Acuario, y estar en este tema de la era de Acuario pues implica de una u otra manera que sí o sí yo vaya conociendo cómo me tengo que mover frente a el aquí y el ahora con todo esto que está pasando energéticamente. Entonces, la energía como tal tiene mucho que ver con el tema físico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del tema físico, estamos hablando de la materia, y la materia tiene mucho que ver con partículas. Y cuando hablamos de partículas, pues estamos hablando de electrones, de protones, de neutrones. Estamos hablando de un núcleo, de cómo la energía, de una u otra manera, en esos grupos de átomos se hace que las moléculas estén en un movimiento constante, que giren, ¿sí?, alrededor de sí mismas y vibren creando la vida. Nosotros venimos energéticamente creados hace millones de años. Somos polvo de luz universal. Cuando yo logro entender un poco esto, pues es supremamente importante y clave, porque me doy cuenta de que
aquí en este ahora, mi materia es un bulto de carne y hueso. Nosotros lo llamamos cuerpo, pero nosotros venimos evolucionando de una forma bien interesante. Más adelante en otro capítulo muy seguramente vamos a estar hablando de la fuente creadora, ¿sí? Y pues formo parte energéticamente de esa fuente. Entonces cuando yo voy mirando y voy tomando conciencia de que yo voy evolucionando energéticamente, que hoy en día estoy instalado en un cuerpo, que ese cuerpo tiene una fecha de caducidad y que esa fecha de caducidad va a hacer que mi cuerpo material vuelva otra vez a la tierra, a donde tiene que regresar, pero energéticamente yo voy a tener que seguir evolucionando. Ahí yo voy a estar despertando en mi interior de una manera bien consciente todo el tiempo. Esto es un proceso que va en muchos miles de años. Se puede hablar del eterno presente y se puede hablar que ese cuerpo de caducidad, así como nace, tiene que morir, pero nuestra energía definitivamente va a tener que seguir vibrando en diferentes estados, ¿sí? Entonces, para poder hablar de esto, es importantísimo entender que nos movemos en la energía y que la energía necesita muchas veces de la materia sí o sí, y que estamos en este instante instalados en nuestro cuerpo para poder vibrar. Las vibraciones, digamos que son unas cuerdas energéticas que hacen que nosotros vayamos emitiendo unas frecuencias, y esas frecuencias de una u otra manera se miden en hercios, se miden en hertz, y hacen que yo pueda tener unas vibraciones muy altas o hacen que yo pueda tener unas vibraciones muy bajas, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy vibrando alto, pues energéticamente voy a lograr absolutamente todo lo que quiera. Pero cuando yo estoy vibrando bajo, mi sistema inmunológico y mis estados vibracionales de una u otra manera me van a llevar a que yo esté vulnerable o esté sensible a que puedan pasar una cantidad de cosas que de pronto yo no quiero vivir o que de pronto mi ego no quiere que yo viva. Esto es bien importante también entrarlo a revisar, porque básicamente las frecuencias son como música que de una u otra forma mueven el átomo en la materia y hacen que de una u otra manera yo vaya resonando, ¿sí? Entonces ahí tú podrás darte cuenta de cómo muchas veces tú llegas a un espacio y tú puedes lograr empatizar de una vez con una persona y hay como una empatía bien hermosa. Energéticamente es como si tú cogieras un par de imanes y se pegan de una. Hay una carga energética bastante atractiva del uno al otro. Puede pasar que con algunas personas como que energéticamente por un ladito, pero también puede haber apatía energética con algunas personas porque tú llegas y de entrada sientes que esa persona está repeliendo tu energía o tú repeles la energía también de esa persona. Entonces esto es clave entenderlo. No somos conscientes de ello, sino que sencillamente desde el ego muchas veces lanzamos juicios o lanzamos cosas muy bonitas con las personas con las que nosotros empatizamos, pero esto tiene mucho que ver más a fondo de lo que yo te estoy diciendo. Entonces había alguien que se llama Nikola Tesla que hablaba y decía que si nosotros queríamos entender los secretos del universo, teníamos que pensar en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Y esto tiene que ver con la resonancia de la que yo te estoy hablando. Las vibraciones, repito, están formadas por átomos, por moléculas, y hacen que la energía desde lo físico, desde el campo energético, puedan traer una cantidad de cosas bien interesantes. Y aquí entramos entonces a mirar que yo muevo energía a nivel mental, muevo energía a nivel emocional, ahí en la pancita, en el vientre, muevo energía a través de mi cuerpo, de mi sistema óseo, de mis diferentes sistemas digestivo, endocrino, sistema nervioso, sistema arterial, ¿cierto? Cada célula se está moviendo energéticamente y eso va trayendo una información. Las emociones, mi mente puede mover la energía también a nivel de las células, el cuerpo se mueve, pero también espiritualmente, independiente hoy por hoy de las creencias que yo pueda sí o no tener,
también me voy moviendo un poco como desde ahí. Entonces nosotros tenemos 5 cuerpos. Esos 5 cuerpos son, uno, el cuerpo energético, que tiene mucho que ver con la energía etérea, con la energía vital. Y es como mi cuerpo físico, la materia, va moviéndose en el día a día, porque pues aquí hay todo un tema de un campo electromagnético que me pega a la madre tierra, que me pega a Gaia, que me pega a la Pachamama y que hace que yo resuene de una u otra manera también allí, ¿cierto? Entonces van pasando toda una cantidad de energías que van funcionando, que yo no soy consciente y que me van moviendo. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con los eclipses que pasaron hace poco, el 25 de marzo, el 8 de abril, con el cometa Diablo que estuvo moviéndose ahí. Pero este fin de semana hubo un movimiento energético bien interesante para todos los seres humanos, porque hubo una conjunción que hacía mucho tiempo que no se veía, y era esta conjunción entre Júpiter y Urano, ¿sí? Y cuando hay esa conjunción entre ellos dos, pues vienen una cantidad de cosas bien interesantes para nosotros. El 19, 20 y 21 de, de, de abril se movió una energía bastante importante, pero de manera muy puntual el domingo 20 de abril esta conjunción hizo que, estando en Tauro, movieran muchas cosas interesantes en prosperidad, en abundancia para muchos de nosotros, pero también muy seguramente algunos no estaban sintiendo este tema aquí. Lo que quiero decir es que la energía de una u otra forma causa un movimiento neuronal, ¿cierto? Tenemos más o menos unos 13.000 millones, billones de neuronas con las cuales nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo. Pero aparte de eso, que están instaladas en el cerebro, aparte de eso nosotros tenemos 40.000 neuronas en el corazón que mueven energía cuántica, y esa energía cuántica hace que nosotros podamos hacer un despertar mucho más interesante dentro de esta era de Acuario. No pasó en la era de Piscis, no va a pasar luego casi dentro de 2160 años en la era de Capricornio, que es la que le va a seguir, como está sucediendo ahorita en Acuario. De esto, era de Acuario, vamos a tener que hablar en algún momento determinado, porque es importantísimo que vayamos entendiendo y comprendiendo que cada 13.000 años nuestro Sol, Alción, dispara chorros de energía, y solamente 2 eras reciben directamente esa energía, que son la era de Acuario. Más o menos dentro de 15.000 años va a estar Leo, y esto va a resonar de una forma completamente diferente. Entonces el cuerpo magnético hace que sucedan una cantidad de actividades que de pronto muchas veces nosotros no entendemos. Hay una luna llena, y esa luna llena, por lo que como está más cerca al planeta Tierra, lo que hace es que electromagnéticamente jala mucho más, se sube la marea, se suben una cantidad de cosas, se mueve todo lo que tiene que ver con el agua. Fíjense que la era anterior era de Piscis, tenía mucho que ver con el elemento agua. Estamos en era de Acuario, que tiene mucho que ver con el elemento de aire, y esto hace que nos movamos de una forma completamente diferente. Pero el cuerpo sí o sí se mueve sí o sí cuando yo voy viviendo una cantidad de cosas bien interesantes. Las emociones son llamadas el cuerpo astral, y repito, tienen mucho que ver con el vientre. ¿Por qué con el vientre? Porque ahí tenemos una señal interesantísima que se llama el ombligo, y el ombligo tiene mucho que ver en la manera como, cuando mi mamá comenzó ya a gestarme, tiene mucho que ver con el tema de concebirme, pero directamente con el proceso de la gestación, se crea un cordón umbilical, y ese cordón umbilical genera una manta, y esa manta se termina convirtiendo en una capa que terminamos llamando la placenta, en donde adentro hay un líquido de color rosadito que llamamos el líquido amniótico, y entonces ahí comenzamos nosotros a formarnos. Pero fíjense que toda la energía astral viene de una u otra forma a acumular y a mover energía en nuestras emociones, es allí. Entonces cuando tú tienes mucho miedo, cuando tienes rabia, cuando estás feliz, alegre, cuando te sientes frustrado, impotente como ser humano, pues todas esas emociones se van a mover ahí alrededor del ombligo. Y ahí alrededor del ombligo hay 2 chakras claves,
que en otro capítulo vamos a estar compartiendo sobre esto. Entonces, somos un cuerpo astral en donde nosotros nos movemos en un nivel completamente diferente desde lo físico, porque las emociones tienen mucho que ver con los pensamientos, tienen mucho que ver con la forma como yo voy manejando la energía a través de la palabra. Somos muy poderosos para crear a través de los pensamientos, somos muy poderosos para poder crear a través del verbo, de la palabra. Tampoco no nos enseñan esto. Entonces, este cuerpo astral pues viene con una energía bien interesante que no nos educan. De pronto, ¿por qué no? Un capítulo puede ser inteligencia emocional, y a esto le sumaría yo la inteligencia emocional holística. Dentro de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional hoy en día es supremamente clave, porque esto aquí aplica para las personas de los estratos sociales altísimos o castas altas, o estratos sociales bajos o castas bajas, aplica para personas que sean famosas, para el que no sea famoso, para el bonito, para el feo, para el gordo, para el flaco, para el alto, para el bajito, qué sé yo. Independiente de cuáles sean tus creencias, esto va a tener mucho que ver cómo yo tomo conciencia de mi inteligencia emocional holística, porque tiene que ver con la integridad. No se fracciona como se hacía anteriormente. Y tenemos también el tema de la energía mental, que de una u otra manera tiene mucho que ver con la forma como yo en la pista de mi mente dejo sí o sí aterrizar los pensamientos que van llegando. Por lo general nosotros, sobre todo acá en el occidente, esto yo no lo veo tanto en el oriente, somos muy dados a sabotearnos desde nuestros pensamientos. Y muchas veces tenemos iniciativa pero no tenemos acabativa. Terminamos procrastinando de una manera absurda y terminamos quitándonos el poder, porque no nos reconocemos y no nos damos cuenta de que sí o sí, como yo soy parte de la fuente del todo, ¿sí? Entro a generar no luz, sino mucha oscuridad, mucha negatividad. No me gusta mucho hablar del tema de negatividad, pero digamos que en este primer capítulo voy a pecar un poquito en ello, y terminamos quitándonos definitivamente algo que me van a escuchar en muchos capítulos, y es todos nosotros los seres humanos. Somos un poco más de 8.000 millones de habitantes en el planeta, tenemos un poder dentro de nosotros infinito, ¿sí? Cuando yo soy capaz de reconocer ese poder infinito, ustedes no se imaginan cómo la puedo sacar del estadio en lo que yo quiera, ¿sí? Si quiero conseguir energéticamente desde el pensamiento comenzar a crear que quiero tener una casa, un auto, un viaje, estudiar, declarar relaciones poderosas, declarar que quiero tener abundancia material. Ustedes no se imaginan, esto es supremamente maravilloso. A mí me costó cualquier cantidad de años entender y comprender un poco esto, y hoy por hoy te puedo decir que si vamos a hablar en términos de energía, de vibración, de frecuencia y de resonancia, se necesita hablar de armonía y se necesita hablar de equilibrio, y yo puedo dar fe que en este momento, en todo el sentido de la palabra, integralmente me siento de esa manera. Tenemos también un cuerpo que es el alma, que me parece que es interesante entender cómo nosotros sí o sí conectamos en el plano dimensional espiritual. Estamos conectados todos absolutamente a todo, en el macro universo y en el micro universo. Tema también para otro capítulo en algún momento determinado. ¿Por qué? Porque pues apenas la era de Acuario se abre ahorita, y no te imaginas esta era de Acuario, todo el avance tecnológico que va a traer, todo el tema que va a traer de abrirnos mentalmente desde nuestra psiquis a lograr entender todo lo que hay afuera, ¿sí? De aquí del planeta. Entonces ya está instalado el James Webb al lado del Hubble, que son dos satélites supremamente poderosos que ya están mostrando cualquier cantidad de información. Anteriormente hablábamos del universo, hoy ni siquiera hablamos del universo, sino hablamos del multiverso. Hablábamos del universo porque pensábamos que nosotros, que habitamos en el planeta Tierra, que forma parte del sistema solar, ese sistema solar dentro de una vía láctea que es nuestra galaxia, y pensábamos que era ahí.
oh sorpresa, que nos damos cuenta que son miles de millones de galaxias las que están solamente en la Vía Láctea, y nos damos cuenta que la Vía Láctea no es la única en la que está allá afuera en el macrocosmos en una cantidad de cosas. Y si lo miramos desde el microcosmos, tú puedes coger un telescopio, puedes tomar un telescopio y comenzar a observar lo que sucede allá adentro. Tú eres un Dios para una cantidad de miles de millones de células que están dentro de tu cuerpo, ¿sí? Fíjate que nosotros somos 8.000 y pico de millones de humanos y somos células del planeta Tierra. Mucha gente cree que el planeta Tierra no tiene vida, pero tiene una vida supremamente maravillosa. Y hay células que se llaman humanos, hay células que se llaman animales, hay células que se llaman plantas, que se llaman vegetales, y cuánta gama de ellos en esa multicultural, si lo podemos decir así, hay dentro de la madre tierra. Nosotros somos solamente 8.000 y pico. ¿Cuántos millones de aves hay? ¿Cuántos millones de animales terrestres hay? ¿Cuántos millones de peces hay? Ahora, si vamos a mirar tu cuerpo, el mío, ¿cuántas neuronas tienes? ¿Cuántos glóbulos rojos? ¿Cuántas plaquetas? ¿Cuántos glóbulos blancos? ¿Cuántos linfocitos? Tienes una cantidad de millones de células. Entonces, si tú generas pensamiento negativo, todas tus células, neuronas, glóbulos, los linfocitos, el sistema endocrino, los órganos, los huesos, los músculos, tus ojos, tus órganos de los sentidos, todos van a resonar, ¿sí? Porque una cosa es la energía, otra cosa es la vibración, otra cosa es la frecuencia y cómo yo resueno frente a todo esto. Entonces, hay un micro universo grandísimo dentro de ti, y si fuéramos a auscultar, a chismosear un poco con la madre tierra, como lo hemos venido haciendo durante cientos de años, pues te imaginas la cantidad de información que nosotros vamos a encontrar también total allí. Entonces tenemos el cuerpo físico, que es el cuerpo energético. Luego, entonces, si lo miramos desde una pirámide, tenemos el cuerpo seguido, que es el emocional. Luego tenemos el cuerpo mental, y vamos a tener entonces arriba el tema del alma, el tema espiritual, que con la era de Acuario se están rompiendo una cantidad de estructuras interesantísimas, y por eso están pasando muchas cosas en muchas partes del planeta, en muchos rincones del universo. Por eso están pasando cosas en tus relaciones personales también, de pareja, de familia, de trabajo. De hecho, en la relación contigo misma, contigo mismo, están pasando una cantidad de cambios, porque estamos resonando de una forma totalmente diferente a como nosotros veníamos resonando hace unos años atrás. Esto es bien importante entenderlo, porque como materia yo voy generando una vibración. Entonces, si mi cerebro, que es materia dentro de la materia que es el cuerpo, va vibrando alto, pues imagínate todo lo que yo voy a tener. Pero si yo estoy vibrando bajo, las frecuencias van a ser bajas. Para no ir tan lejos, ¿sí? En el 2020 pasamos por un aprendizaje espiritual en el planeta bien lindo, porque es que prácticamente nos llevaron a un retiro espiritual obligatorio. Mucha gente no lo entendió, pero lo que sí puedo dar fe es que muchas de las personas en el 2020 y 2021 terminaron muriendo porque sus frecuencias eran demasiado bajas, su vibración era muy baja con respecto a lo que estaba sucediendo en información en todo el planeta. Su cuerpo energético comenzaba a vibrar de una manera muy oscura, no tan bonito, no positivo, y esto hacía que de una u otra manera su frecuencia bajara tanto que su sistema inmunológico terminaba siendo vulnerable, y muchas personas terminaron muriendo de COVID. Un COVID que se vendió, y puedo decirlo, se vendió ante el planeta como una pandemia, pero nunca, ya después, los estudios lo dicen, se podía catalogar como una pandemia. Sencillamente era un virus gripal, pero el miedo hizo que mucha gente muriera, el miedo hizo que mucha gente terminara enferma, el miedo hizo que mucha gente en esa frecuencia resonaran de una manera tan absurda que hoy por hoy quedaron con discapacidades, con cosas. También lo podemos mirar en algún capítulo luego más adelante. Y siento yo que esas frecuencias llevaron a que al resonar de una manera muy baja
pues pasarán estas cosas tan absurdas que, repito, dentro del poder infinito que tenemos nosotros como seres humanos, no debería pasar. Para ir terminando ya con este primer capítulo, tengo que decirles que es importante que se concentren en la energía más que del cerebro, en la energía del corazón. Cuando se da ese momento mágico del milagro de la vida donde se une el espermatozoide con el óvulo, se unen 23 cromosomas que pone el papá y la mamá y comienzan a ser pares. Algo lindo que está sucediendo en este momento en el universo es que ya incluso están apareciendo niños con una hebra en el ADN arriba. Es decir, nosotros estamos cambiando y modificando el ADN con el ingreso de la era de Acuario, y sí o sí están apareciendo niños que tienen 24 cromosomas. Fíjense que el espermatozoide de papá pone 23, el óvulo de la mamá pone 23, hacen los pares, son 46, pero terminan quedando 23, y entonces uno comienza a marcar el cabello a quién se parece, el color de la piel a quién, la contextura a quién, los ojos a quién, y entonces ahí como que se va mirando si va más hacia al papá o hacia la mamá genéticamente. Y está bien interesante comenzar a revisar que la era de Acuario venía trayéndonos a nosotros en una vibración sobre el carbono. En la tabla periódica tú vas a mirar que el carbono está y aparece como el número 6, pero, ¿sí?, capítulo que vamos a hablar sobre la era de Acuario, viene algo bien chévere, y es que estamos subiéndonos una octava en vibración. Si tú miras la tabla periódica, que es el número 6, el carbono, y abajo miras el silicio, que es el número 14, nosotros estamos en la era cristal, estamos en la era crística, nos estamos cristalizando. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando vienen estos eventos de luna llena, estos eventos de eclipse, estos eventos que yo te decía ahorita, por ejemplo, de lo que acaba de pasar el 20 de abril, pues lo que traen es que nosotros estemos modificando cada vez más muchas cosas. De hecho, lo voy a hablar en otro capítulo, cuando Jesucristo hablaba de que iba a llegar, Jesucristo vino a marcar la era de Piscis, luego lo hablaré, y luego de 2000, casi 160 años, estamos hoy en día en era de Acuario, y esta era de Acuario es era cristal. Nos estamos cristalizando, estamos subiéndonos una octava arriba. Esto quiere decir que vibracionalmente estamos despertando muchas cosas, son muchos los cambios que están pasando en nosotros, porque se están despertando la glándula pineal, la glándula pituitaria, porque ahí en el segundo y tercer chakra, que es alrededor del ombligo, están pasando emocionalmente toda una cantidad de cosas, y esto pues lo que hace es que nosotros nos despertemos fuertemente a la luz, ¿sí? Entonces estamos en era crística, que es era cristal. La era cristal es la era del amor, y ese fue realmente el mensaje que venía, no solamente el Maestro Jesús, sino muchos maestros que vinieron en algún momento determinado atrás a hablar de que reconociéramos y nos conociéramos en nuestra energía. Entonces, para cerrar, somos un bulto de carne y hueso temporal. Eso es un avatar que ha sido prestado temporalmente. Tenemos una fecha de caducidad y sí o sí vamos a tener que soltarlo en algún momento determinado. Pero tu energía verdadera va a seguir transmutando, va a seguir fluyendo a través de miles de años de diferentes maneras. Lo voy a estar explicando en otro capítulo de lo que nosotros en este momento estamos llevando como mensaje acá. Y la invitación es para que tú vayas revisando qué tan importante realmente le das a tu energía mental, a tu energía emocional, a tu energía corporal, física, a tu energía espiritual. Cómo estás en armonía y en equilibrio con ello, y cómo estás logrando realmente vivir a plenitud. Yo hoy en día veo mucho cadáver ambulante, por lo menos en esta selva de cemento que llamamos Bogotá, y siento que la gente, en la mayoría, en un porcentaje muy alto, sobrevive, pero no vive. Y cuando yo no vivo, pues sencillamente estoy ahí mirando a ver qué pasa energéticamente en mi vida. Ahora te hago la pregunta: ¿qué quieres que pase en tu vida energéticamente? ¿Qué es lo que está faltando en tu vida? ¿Qué necesitas sanar en tu vida? ¿Hacia dónde te tienes que mover? ¿Eres consciente de que también traes una energía dentro de un clan
dentro de tus ancestros, vienes con una información, eres consciente de la energía que tú has creado en tu aquí, en tu ahora, con los años de vida que tú tienes ahí donde me estás escuchando y donde me estás viendo. Pues mi invitación es un poco como que revises, a que te cuestiones, a que indagues y a que te inquietes. Por eso este programa se llama Despertar Interior, porque cuando yo entro a mirar cómo está mi interior mental, emocional, corporal, espiritual, y despierto a ello y tomo conciencia de ello, mi vida cambia a una realidad que es la que yo realmente merezco como ser humano, es la que merecemos. Hay mucha energía de luz, hay mucha energía de oscuridad, y si vamos a hablar de espiritualidad, podemos decir que es válida ambas energéticamente. Tú puedes mover la conciencia hacia donde tú quieras, ¿sí? Pienso yo que vale tanto la prostituta como la monja. Incluso a veces puedo decir que valen más los que están ahí moviéndose energéticamente para brillar, y no aquellos que de pronto están brillando y no hacen absolutamente nada para poder que nosotros despertemos de una forma bien linda. Entonces, quiero darte las gracias, quiero honrar el tiempo que tú has compartido conmigo a través de este primer capítulo que estamos haciendo con mucho cariño y con mucho amor, y pues vamos a ir nutriéndonos poco a poco con diferentes temas, y repito, humildemente y desde el amor, la intención es a que despiertes desde tu interior. Pero si me preguntas cuál es tu interior, siempre voy a estar enfocado hacia el órgano más importante, que es tu corazón. Enfócate ahí, porque del corazón emana la vida, del corazón habla la boca, del corazón abunda la vida, y es el corazón el primer órgano que se forma en el cuerpo antes que cualquier otro órgano. Entonces, más adelante vas a ir escuchando un poquito sobre ello. Namaste, que estés muy bien.